Gracias por acompañarnos a este estudio matutino del día de reposo, de este día de reposo. Continuamos con nuestros estudios verso por verso, en este caso del libro de Éxodo. Hoy nos toca el estudio del capítulo 22 y bueno, perdón, del capítulo 21. Vimos que el capítulo 20 lo estudiamos en dos sesiones, lo dividimos. Dividimos ahí el capítulo en virtud de que pues es uno de los capítulos más importantes, como lo comentábamos en su momento. Nos da la oportunidad de tener un panorama de despegue hacia todos estos estudios de cada capítulo, verso por verso, que vamos a estar teniendo a partir del capítulo 20, porque es la entrega de la ley, la entrega de la Torah, justo uno de los temas muy controversiales en algunas áreas del cristianismo, pero vamos a ir paso por paso, vamos a ir avanzando en el estudio y en la comprensión de la ley y sus implicaciones. Es lo más importante, las implicaciones actuales que el día de hoy deberíamos nosotros como creyentes tener y considerar. ¿Por qué Yeshua habló de la ley? ¿Por qué los profetas hablaron de la ley? ¿Y por qué los apóstoles a través de las cartas ellos hablaron de la ley? Y muchas veces no sabemos, si nosotros nos enfocamos solamente en el estudio del Nuevo Testamento, es difícil que alcancemos a comprender que realmente estén hablando del Antiguo Testamento. Por eso la enseñanza equivocada, en el sentido de que el Antiguo Testamento es un viejo pacto, ya lo desestimamos, y se deja la idea equivocada de que por ser el pacto antiguo o el pacto anterior fue renovado, fue sustituido por el nuevo pacto. Nada más equivocado. Y bueno, esto lo hemos estado viendo, lo hemos estado confirmando a raíz del estudio de los evangelios, y ahora en las tardes, a las 5 de la tarde, los estudios que estamos teniendo en relación al libro de los Hechos, en donde confirmamos una vez más que efectivamente esto que se dio como la promesa que anunció Yeshua a sus apóstoles acerca del Espíritu de la Santidad, el Consolador, es efectivamente el cumplimiento de algunas profecías descritas en el Antiguo Testamento. Y obviamente todo va concatenado, va hilado de tal manera que no podemos desligar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Y simplemente también hemos analizado que el motivo en realidad tiene que ver con una forma distinta de poder entender acerca de la renovación de nuestro entendimiento. Y esto tiene que ver entender la ley y sus implicaciones en la actualidad. Y de eso se trata, de esto se va a tratar todos estos estudios que vamos a tener. Así es de que va a ser muy interesante que participen con nosotros, porque ustedes mismos van a confirmar por su sentido de la lógica que la ley de Moisés de ninguna manera puede estar abrogada o en desuso, entendiéndola como quiso Yeshua que la entendiéramos. Vamos a leer a partir del versículo 1 del capítulo 21 de Éxodo. Dice: estas son las leyes que les propondrás. Y dice, en la traducción de la Reina Valera, dice que les propondrás. Y de acuerdo a la palabra hebrea aquí, esta palabra proponer tiene que ver con establecer. No es una propuesta de a ver si aceptas o no. Recordemos que esa propuesta ya se hizo. La propuesta, cuando se hizo, antes de que el Señor se manifestara en Sinaí. En el capítulo 19 nosotros vimos que efectivamente Moisés recibe esta orden de Dios para decirle al pueblo: ve y diles que
si aceptan mi pacto, serán mi especial tesoro. Serán una nación de sacerdotes y de gente santa. Así es de que esta propuesta fue aceptada cuando dijo el pueblo: todo lo que el Señor diga, eso haremos. Así es de que aquí la palabra en realidad la palabra tiene que ver con el contexto de establecer. Estas son las leyes que les establecerás. ¿Por qué? Porque ya tenemos un pacto, ya tenemos un acuerdo, ya está confirmado. Dice verso 2, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Y se está hablando de siervo. ¿Qué es un siervo? Y aquí vamos a comenzar a entender muchos aspectos similares a la actualidad para poder entender con más claridad a qué se refiere con lo que hablábamos acerca del día de reposo, por ejemplo. ¿Quiénes son los siervos? O en un momento dado, hoy en día, ¿cómo deberíamos de comprenderlo? ¿Sí? Quizás en un momento dado, eso que explicamos se vaya aclarando un poquito más en estos temas. Porque el siervo tiene que ver con un criado, con un servidor. ¿Sí? Y dice: 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. ¿De balde qué significa? Sin costo. Sin costo, ¿sí? Sin alguna causa en específico. Simple y sencillamente por esta ley. Esta ley va a ser la que va a justificar la libertad de este siervo. Dice verso 3. Vamos avanzando y más adelante vamos a ir entendiendo un poco mejor acerca de qué está hablando el Señor y cuál es la aplicación actual de todas estas leyes. Dice verso 3, si entró solo saldrá. ¿Solo a dónde? Si entró solo, ¿a dónde? A servir a la casa del amo. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Es decir, si entró con mujer a servir, si con su esposa, pues saldrá él y su mujer con él. Los hebreos podrían comprar esclavos de los alrededores. Fíjense, esto es muy interesante porque entonces aquí vamos a comenzar a entender que no solamente se trataba de gente ajena al pueblo, extranjeros, sino que en sí el concepto de siervo involucra primordialmente a los del pueblo. Acompáñenme a Levítico 25. Vamos a leer de los versículos 44 al 46. Dice así: tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. Aquí hay una diferencia de conceptos. Se habla de siervos y se habla de esclavos. Dice verso 45, también podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión. Y está hablando de los esclavos. Y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos. Fíjense, o sea, era como parte del patrimonio de la familia del amo. Dice, para vuestros hijos después de vosotros como posesión hereditaria, para siempre os serviréis de ellos, pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis, cada uno sobre su hermano con dureza. Aquí hay una limitación. Vamos a ver que estamos viendo ya estas leyes nos comienzan a dar un panorama de la diferencia que existe entre un siervo y un esclavo, primordialmente acerca del trato que ellos tenían. Y en estas leyes, el trato preferencial diferente tiene que ver con la gente del pueblo. Si un hebreo se vendía a servidumbre a otro hebreo por dinero, trabajaría 6 años y obtendría su libertad en el año 7.
sin pagar nada, es decir, de balde. Pero si el año del jubileo llegaba primero, sería libre antes. Y aquí ya comienza, ya entran otros conceptos, el tema del jubileo. ¿Qué es el jubileo? 50 años, el año número 50. Cuando lleguemos a la ley del jubileo, vamos a darnos cuenta, vamos a analizar con detenimiento todas las especificaciones y las implicaciones que tenía esta ley acerca de la siembra, la tierra, la cosecha, el tema de los que estaban sirviendo. Va a ser súper interesante. Yo les sugiero que si ya comenzaron con nosotros a estudiar a partir de este capítulo 21, no se desconecten, para que vayan ustedes hilando, y se van a dar cuenta de lo maravilloso que es la ley. Y van ustedes mismos a confirmar que efectivamente en sus propios países, de donde quiera que nos acompañen, ustedes están hoy en día cumpliendo leyes que derivan de esta ley de Moisés. Así es que bueno, acompáñenme por favor a Levítico, bueno, ahí mismo, un poquito atrás, desde el capítulo, del versículo 39, vamos a leer el 39 al 45. Dice, y cuando tu hermano empobreciere, fíjense qué interesante es. Está hablando de los hermanos de la fe, no estamos hablando de gente ajena, porque aquí hay una de las cosas que debemos de poner ya en claro. Es importante que tú abras tu boca, que compartas con personas tu fe, con gente que no es de tu fe. Pero tú tienes que ser consciente, tener en tu mente muy claro que estas personas no comparten tu fe aún. De tal manera que no es un error que tú tengas la perspectiva de que ya van a cumplir la ley, de que la van a entender, de que se van a comportar conforme a la ley por el hecho de que ya les hayas compartido, a pesar de que no la hayan aceptado aún. Incluso muchas veces dices, sí quiero entrar en pacto, pero hace falta que conozcan la ley. Una cosa es que digan, sí, ya quiero hacer lo que Dios quiera, porque quiero obedecer a Dios, pero hace falta que conozcan el pacto, que comiencen a vivirlo, para que entonces la ley cumpla el propósito entre los de la fe. Pero tú no vas a poder pretender que otras personas que no comparten tu fe actúen igual que tú. Simple y sencillamente esto no va a resultar así. Por eso, desde aquí se comienza a hablar de una diferencia, a pesar de que estén contigo, que trabajen contigo, que sean tus siervos, o sea, el concepto de esclavo y siervo, aunque hoy no se utilizan esos conceptos, sí en la práctica, en algunas ocasiones se lleva a cabo. Lo comentábamos en el estudio anterior acerca de aquellas personas que se emplean y viven literalmente hacen su vida en la casa de las gentes a los que les sirven. Incluso ahí tienen su propia familia, tienen hijos. Estamos hablando de gente que literalmente vive con esas personas. Pero es muy distinto cuando tú empleas, pagas la administración y un negocio. Lo comentaba, incluso tuve la oportunidad de aclarar con algunas personas ya de forma privada, como es que el pueblo judío, dueños de empresas, simple y sencillamente no pueden cerrar, no cierran los sábados. Empresas conocidas, por supuesto, y empresas grandes, en donde simple y sencillamente pagan administración y ellos como observante guardan el día de reposo, pero sus negocios no cierran. Cuando son negocios familiares, sí, eso es diferente. Y hay mucho, y eso es maravilloso, es algo maravilloso que deberíamos de aprender, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando entre la familia hacen negocios, emprenden algún negocio, y son observantes todos, entonces es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque se someten a la ley de Moisés. Entonces es casi imposible que entre los de la familia haya corrupción, haya fraudes, haya abusos.
Entonces un negocio así, pues por supuesto que es exitoso, ¿no? Hablando económicamente hablando. Y en ese sentido, cuando estamos hablando de aquel tiempo, del tiempo de Moisés, como una sociedad cerrada, pues por supuesto que era estas leyes cumplían un propósito literal, tal cual. Hoy en día es más difícil que se dé por la dispersión. Pues tú te encuentras viviendo en medio de gente que no comparte tu fe. Y vamos a comenzar a ver leyes que determinaban el comportamiento entre vecinos. En aquel entonces, los animales del campo, el trato de los animales. Hoy en día, pues ya no estás viviendo en el campo, pero tienes mascotas, tienes perros. En fin, todo lo vamos a ir analizando y vamos a ir viendo la aplicación actual que tiene la ley de Moisés, para quitarnos de la mente que la ley de Moisés ya no está vigente. Eso no es verdad. Y estaba yo leyendo Levítico 25, del 39 al 45, dice: y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. ¿Ok? No le vas a dar el mismo trato que aquel que te sirve, pero que no es de tu fe. Como criado, dice, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Es decir, si tu hermano está endeudado contigo por alguna circunstancia, de alguna manera tiene que pagarte. De ninguna manera el Señor excluye la responsabilidad de pago por causa de ser tu hermano en la fe. Eso es un error. Un error que ha causado enemistades en mucha gente por causa de no conocer la ley de Moisés, de tergiversar las cosas, el tema de la fe, porque el hecho de cumplir las responsabilidades cotidianas, civiles, no deben estar desligadas de tu fe. Al contrario, todo va. Es un solo paquete. No te puedes dividir ahí. La fe la vives diario, en todos los sentidos. Por supuesto que en el trato con los negocios, con tu prójimo, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Dice verso 40, como criado, como extranjero. Criado, ¿por qué criado? Porque es un siervo, es la misma palabra. Estará contigo hasta el año del jubileo, te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos. Y aquí dice, ¿por qué? Te está aclarando. Fíjate qué importantísimo. Por esa razón estamos viendo este tema. Dice, porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos. ¿Por qué? Porque yo los saqué. Son mis siervos. O sea, están contigo, te están sirviendo, pero son míos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Por temor a Dios, no vas a tratar mal a tu siervo. Qué importante principio. Por temor a Dios. Así, tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales podréis tener en posesión. Y vamos a ver cómo se relaciona el tema de la ley del jubileo. Vamos desde el versículo 1, de ahí mismo, de Levítico 25. Porque tiene que ver precisamente con el tema del reposo de la tierra, un reposo mayor de la tierra.
Si vemos, vamos a ver que la tierra se trabajaba por 6 años y el séptimo se dejaba descansar. Pero aquí estamos hablando de 50 años, de tal manera que el reposo que se tendría que dar a la tierra era mayor. Dice el versículo 1, fíjense, el Señor habló a Moisés en el monte del Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para el Señor. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año, y aquí está hablando de 6 años y el séptimo, primero. Esa es la base principal. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para el Señor. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, ni las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, más el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva y a tu criado y a tu extranjero que moraré contigo. O sea, este reposo, a pesar de dar el reposo a la tierra, ya no por días como el día de reposo, que durante 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Durante 6 días estaba habiendo maná en aquel entonces, pero el sexto día habría doble porción, porque el séptimo no caería maná. Exactamente lo mismo estaba sucediendo, iba a suceder a partir de esta ley con el trabajo de la tierra por años. En el sexto habría mucho más cosecha. Dice verso 7, y a tu animal y a tu bestia que hubieren en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Y contarás 7 semanas de años. 7 semanas de años que son 49. 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Tocando, y así, llevando este régimen de cuidado de la tierra, del reposo para el Señor. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, en el 10 del mes. ¿Cómo? ¿Qué día es este? En Perú. ¿No? Una vez más, verso 9. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. Es Yom Kippur, el día de la expiación. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Estamos hablando del jubileo, de la ley del jubileo, el tiempo del jubileo, los 50 años. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Es decir, en este tiempo de jubileo, independientemente del trato que hayan tenido y la deuda que hayan tenido todos respecto de sus hermanos, en el año del jubileo iba a haber libertad para todos. ¿Qué significa jubileo? Jubileo literalmente es la palabra hebrea yobel, que significa toque de cuerno, un sonido continuo, es decir, el sonido de la trompeta, el shofar, el toque del shofar. Así es de que la ley describía que para el jubileo también se tenía que tocar la trompeta, pero con este motivo, con el motivo de ¿qué? De libertad, pregonar libertad para todos. Era bien importantísimo esta ley, imagínate, no importaba que tu hermano en la fe hubiera adquirido una deuda muy grande apenas hace unos 2 meses. En 2 meses llegaría el jubileo y ese día sería libre de balde. ¿Pero qué crees?
no era malo, porque el Señor de alguna manera iba a compensar a aquel acreedor, no se iba a quedar con un daño. Toda la ley es espiritual, y en el cumplimiento fiel de la ley de Moisés, siempre el Señor, de forma espiritual y material, te compensa. De eso no hay que dudarlo. Así es que la aplicación actual de la servidumbre tiene que ver con un aspecto muy importante hoy en día acerca del trato de negocios o de pago de deudas entre los hermanos de la fe. Es muy importante considerarlo porque con el paso del tiempo, o desde siempre, yo creo se ha malentendido este aspecto, y se ha considerado que por el hecho de que tú crees, de que tú eres un creyente, pues no importa que la gente no te pague. No importa de que el hermano fulano de tal, pues le hayas prestado dinero porque estaba en una necesidad, se comprometió a pagar y de repente pues ya no te quiere pagar. Y al rato le recuerdas y se enojó contigo. Qué pésima reacción de las personas que en su mente lo único que ha sucedido es que se han pervertido. Han pervertido el tema de la justicia, del derecho, del respeto. Hay gente que ha llegado al cinismo de considerar que por el hecho de que tú seas creyente en Dios, tienes la obligación de darle el servicio que sea gratis y no vas a cobrar. Y no importa que no te paguen, eso no se vale. Eso no lo establece la ley. La ley de Moisés, la ley de Dios, establece todo lo contrario. Todos sus hijos tienen derecho a recibir lo que se les debe. Y quien piensa diferente, lo único que demuestran es su ignorancia. Y lo único que demuestran, como lo vimos, es una falta de temor a Dios. Así es de que quizás si tú traes ese chip medio mal acomodado, quítalo y cámbialo. Hay que cambiarnos el chip. Hay que cambiarnos el chip en relación a el trato respecto de las responsabilidades que tenemos. No solamente con los de la fe, por supuesto, pero con los que no son de la fe, con todo el mundo, independientemente de que tengas la oportunidad de tener un trato preferencial con los de la fe, eso ya es otra cosa, pero no te excluye la responsabilidad, ni como acreedor, no te excluye el derecho, no te quita el derecho de exigir lo que te corresponde, y como deudor no te quita la responsabilidad de cumplir con tu responsabilidad de pago. Así es de que esto pues es muy importante. Y regresamos a Éxodo 21. ¿Dónde nos quedamos? Ok, verso 3, seguimos con el verso 4, dice: si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Aquí confirmamos lo que estamos diciendo. Una cosa es el tema de la responsabilidad de pago y otro aspecto es el tema de la relación personal que hayas tú generado como en este caso. Esta ley, vamos a leer nuevamente. Verso 4. Si su amo le hubiere dado mujer, pero su amo le está dando mujer en el tiempo de su servicio, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, porque él se la dio. Esa mujer le está sirviendo al amo y él saldrá solo. ¿Okay? Esta ley cumple el objetivo original
por el cual el propósito no se desvirtúa. El propósito no se desvirtúa por las circunstancias derivadas de la causa principal, el servicio. Porque salvaguarda el derecho del amo respecto a las siervas, esposas, hijos que hayan tenido con los siervos, que ingresaron a formar parte del patrimonio del amo. Como podemos ver, los derechos y las obligaciones tanto de los siervos como de los amos no se desvirtúan por aspectos sentimentales. Qué importante es esto, está separando Dios un aspecto del otro. El principio entonces que aprendemos de esto es que precisamente lo que preserva la justicia es el cumplimiento de la ley sin distorsionar el derecho por aspectos emocionales, sentimentales, etc. Aspectos que desde luego ocupan un lugar importante, ¿sí?, en la vida de las personas, en la vida del creyente, pero siempre bajo un orden. Un ejemplo mal enfocado de esta circunstancia tiene que ver con el hecho de aquel hermano hermano en la fe que considera que por el hecho de ser creyente, de ser hermano en la fe, pues estás obligado a olvidarte de la deuda que adquirió contigo. Eso no está bien. Todo lo contrario, todo lo contrario. Esta ley del versículo 4 nos enseña claramente que tú tienes todo el derecho de mantener todos los aspectos de los que seas tu acreedor. Perdón. Pero bueno, continuamos, dice verso 5, y si el siervo dijere, ok, ya tuvo hijos con la mujer que su amo le dio, pero si dijere, yo amo a mi señor, fíjate, yo amo a mi señor, aquí te dice el tipo de servidumbre que hacía, el tipo de trato que tenía el siervo. Si yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Es decir, esta es la prueba más clara acerca de la diferencia entre ser esclavo, ¿sí?, y ser un siervo. El trato es distinto. Porque lo que el pueblo de Israel vivió en Egipto fue una esclavitud que a través de los siglos, por la causa de la perversidad del corazón del hombre y por causa de no conocer a Dios, la esclavitud continuó persistiendo y transformándose hasta el tiempo en que surgieron los movimientos abolicionistas de la esclavitud, por la situación tan grave que estaban viviendo estas personas. Pero se trató de una esclavitud sin las limitaciones bíblicas. Y aquí está lo diferente. Dios da leyes acerca de los esclavos, pero también especifica el trato que debían tener los esclavos. Que si bien era un trato distinto a los siervos, también merecían un respeto. ¿Ok? La esclavitud como institución jurídica es una situación en la cual la persona o el esclavo es una propiedad de la otra, literalmente. Así, entendida, constituye una forma particular de relación de producción en el desarrollo de la economía. Es un aspecto económico. Y en ese sentido, el esclavo simplemente podía permanecer toda su vida sin derecho a ser libre. Aunque en tiempos bíblicos los esclavos que servían a las familias de Israel sí podían ser rescatados. Pero los que servían a otras naciones no. Desde entonces,
la esclavitud en Israel siempre fue muy diferente a otras naciones. En el caso de la figura bíblica del siervo, el trato humano y justo con que Dios estableció que fueran tratados los siervos permitió el establecimiento de la ley por la cual el siervo decidiera por amor permanecer por siempre sirviendo a su amo. Pues claro. De otra manera, ¿cuándo, no? Lo que querían era irse. Así que podemos imaginarnos con facilidad que el trato que recibían los siervos por parte de sus amos era como si fueran un integrante más de la familia. Por lo tanto, la ley hace esta diferencia muy clara entre lo que es un siervo y un esclavo. Porque el que se constituía como esclavo era comprado a naciones extranjeras, pero el siervo era de la nación de Israel. ¿Ok? Verso 5 dice: y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces, ante las autoridades, para constatar, y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. La palabra poste, a donde iba a estar, a donde le iban a perforar la oreja. Horadar significa perforar literalmente. Y poste es la palabra literal mezuzá, ¿sí? La cual se coloca, y bueno, actualmente el pueblo judío, de forma tradicional, pone una cajita con textos bíblicos dentro, y la besan cuando entran, cuando salen, la ponen en su casa, etc. Pero aquí el tema de la mezuzá es un poste, es decir, en el poste de la casa, en la puerta. Como el dintel, ¿no? Ajá, exactamente. Lo que es el poste, porque el dintel es la parte de arriba. Y ahí mismo, en la casa, a donde iba a servir, perforaba la oreja. Imagínense qué impresionante, porque esto nosotros lo podemos ver claramente como un paralelismo relacionado con una profecía. La profecía de Isaías profetizó el sufrimiento identificado como el siervo sufriente, en referencia al Hijo de Dios, a Yeshua, quien en la cruz fue traspasado, fue perforado en el poste, en un madero, ¿ok? Y decidió por amor y por obediencia al Padre y por amor a la familia de Dios, que es su pueblo, a su esposa, a sus hijos, exactamente, ser horadado de sus manos y sus pies. Yeshua es el siervo de Dios para siempre. La oreja perforada testificaba de un corazón perforado. ¿Ah? Por eso dice la ley, si el siervo dijera por amor a mi Señor, literal. Es decir, ya se había encariñado con el trato que estaba recibiendo por parte de esta familia. De manera que el signo de la servidumbre se convertía en una insignia de amor. En ese entonces, imagínate que veías a un hombre con una perforación en la oreja, no lo que representa hoy en día, que andan con cada cosa, los muchachos poniéndose aretes, se perforan la oreja, otras partes del cuerpo, pero es algo totalmente que nada tiene que ver con esto. Y nada más a lo mejor se hacía la perforación y ahí ya no se ponía nada, nada más quedaba como testimonio de que se había perforado. Así es, así tú podías ver en ese momento, en aquel entonces podías ver a una persona con la oreja perforada y decías, ama a su Señor.
tuvo familia y se encariñó tanto y decidió ser siervo por amor para siempre. Imagínate qué importante. Y bueno, la escritura nos da testimonios, muchos testimonios relacionados con este tema. Verso 7, regresamos a Éxodo 21, verso 7. Y cuando alguno vendiera a su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino agrade a su señor, por lo cual no le tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la deseche. Aquí se estaba cuidando de que entre los del pueblo, no por causa de vender al siervo, no salieran de la comunidad. Por eso es bien importante entender el contexto antiguo, el contexto en el que se dio esta ley y en el que estuvieron viviendo el pueblo de Israel por muchos siglos. Sobre todo siendo mujer, ¿no? Y sobre todo siendo mujer, claro, por la descendencia. Claro. Entonces tenía que el Señor desde aquí está cuidando estos aspectos. Y si no la podrá vender al pueblo extraño cuando la deseche, mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Si no cumplía el amo con las expectativas iniciales. Aquí lo que de alguna manera se estaba tratando de hacer a través de esta ley era aligerar el tema de la poligamia, un tema que por alguna razón, pues por supuesto que los israelitas venían muy contaminados de esta circunstancia. En Egipto era una circunstancia muy común. Desde la cabeza, ¿no? Desde el faraón tenía muchas esposas, siervas, etc. Era una circunstancia muy, muy común y de las naciones extranjeras, por lo cual lo que se trataba de hacer en este momento era aligerar o disminuir o comenzar a poner límites, de tal forma que a través de esta ley el propósito final era que el hombre entendiera que no era correcto, que estuviera con muchas esposas. No podía ser, porque la misma naturaleza de la ley le impedía al hombre cumplir con todas al mismo tiempo, con todo exactamente igual. No podía ser. Lo que te está diciendo esta ley, ok, si ya traes esta circunstancia de alguna manera por contaminación, te vas a ir purificando poco a poco, pero a grado tal de que tú mismo veas que no va a ser posible que tengas varias esposas. Eso no de alguna manera no podría ser normal, por naturaleza propia. Dice verso... Ok. Bueno, una vez más dice, si ninguna de esas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero, es decir, sin ningún tipo de rescate, ni mucho menos. Así es que a través de estas leyes el Señor protegió los derechos de los esclavos y de los siervos que servían a las familias de Israel. En ese sentido, la vida de los esclavos extranjeros fue mucho más agradable siempre, aunque fueran esclavos y aunque fueran extranjeros. Tan es así que desde antes, en el capítulo 12 de Éxodo, nosotros vemos que para la Pascua había posibilidad de que estos extranjeros que convivían con los israelitas pudieran tener la oportunidad de formar parte del pueblo, de participar de la Pascua a través de la circuncisión en el caso de los varones. ¿Te das cuenta cómo todo va bailando? Por eso es importante, es muy importante. La Torá es fundamental para cualquier creyente. La ley de Moisés es fundamental, es nuestra base sólida de nuestra fe. El trato duro
el trato duro entonces para los siervos y para los esclavos estaba prohibido. Estaba prohibido para el amo. Y bueno, de alguna manera también se preveían determinadas leyes que obligaban al amo a compensar en caso de que fuera extremo su comportamiento. El hecho de que Dios haya establecido esas leyes acerca de los siervos y los esclavos no es accidente ni coincidencia, independientemente después de que se manifestó en Sinaí, sino que fue muy a propósito, precisamente porque los hebreos venían de ser liberados de ser esclavos. Entonces, y de alguna manera vemos que después de la manifestación en Sinaí, las primeras leyes que les da el Señor, que les establece, es acerca de la condición que tuvieron, pero en nación extranjera, y les da reglas para que ellos entendieran que la forma en cómo tenían que tratar a aquellos que ahora les sirvían a ellos tendría que ser diferente. Porque dejó una ley muy clara. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Porque son míos. Sí, vas a tener siervos, vas a tener esclavos, sí, pero los siervos son míos. Claro, pues el Señor fue quien los liberó. Verso 12. Y aquí ya comienza la relación entre algunos aspectos difíciles entre los hombres, ¿no? Dice, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Y aquí, bueno, la primera ley relacionada con el matar a alguien tenía que cumplirse de forma literal. Pero estamos hablando de una intencionalidad. Aquí, si algunos de ustedes son abogados, pues van a saber perfectamente cuál es el móvil. ¿Por qué? Porque, y si no lo son, pues van a aprender algunos aspectos importantes, necesarios. No necesitan ser abogados. A veces el sentido común, y se van a dar cuenta, el sentido común, si lo aplicamos, nos van a permitir entender las leyes mejor, mucho mejor. Fíjense bien, dice, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Se está hablando de la intencionalidad. Ahí había ocasiones en que en una riña, sin el ánimo de causarle la muerte a otro, la persona moría, llegaba a morir. ¿Qué significa esto? Que no había la intención de matar. Entonces, la penalidad, la gravedad de la sentencia para el homicidio cambia cuando es intencional y cuando no es intencional. Cuando no es intencional se le llama como delito, fue un homicidio culposo, no fue un homicidio doloso. ¿Qué significa? No hay dolo. En términos legales, el dolo, el concepto de dolo significa intención, la intención de matar, literalmente. Entonces, cuando no había dolo, la pena cambiaba. Igual hoy en día, eso no ha cambiado, esa ley es vigente hoy en día. ¿Te das cuenta? Y es la ley de Moisés. Verso 13, mas el que no pretendía herirlo, aquí viene la no intencionalidad, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, y aquí vemos algo que rebasa la intencionalidad o no intencionalidad del hombre. Algo que Dios permite. Dice, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos. ¿Qué significa que Dios lo haya puesto en sus manos? Esa expresión se traduce literalmente como si Dios le permitió caer de las manos de este. Esto indica que Dios había permitido que el muerto cayera de provisto en las manos de quien lo mató, sin que el homicida deliberadamente hubiera estado en el acecho o con la intención de matarlo. No era considerado como asesinato el que el hombre involuntariamente hiriera a su enemigo y lo matara, sino
homicidio sin premeditación. Vamos entendiendo, ¿no? Aquí la importancia, pero aquí hay algo sobrenatural. Aquí hay algo más importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver casos en que sin que haya la intención, Dios lo puso en sus manos. Aquí ya vemos un aspecto en el que Dios está interviniendo en determinadas circunstancias, crea determinadas circunstancias con tal de darle fin a una persona. ¿Cuál es lo bueno de esto? Que es difícil que tú te des cuenta cuando esto suceda. Esto no lo vas a... o lo vas a ver, pero vas a ver... Oye, fue como que mucha coincidencia, ¿no? O sea, no hay coincidencias. Hay ocasiones en que va a suceder así, y esto continúa sucediendo de esta manera porque Dios permite que sucedan ciertas cosas. Entonces yo te señalaré el lugar, dice, cuando esto suceda, cuando Dios haya permitido esto, pero que haya sido por voluntad divina, por algo sobrenatural, entonces dice, yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Fíjate, entonces, aquí esta ley, Dios la está estableciendo porque dice, yo soy quien está provocando que esta persona muera, pero para que aquel que se vio involucrado por determinadas circunstancias en la voluntad del Señor no sea castigado injustamente porque no tuvo la intención. Entonces le dice a Moisés, te voy a dar una ley específica que va a determinar a dónde debe huir esta persona para que no sea juzgada por esto que sucedió. Esta ley no alteraba la práctica general que se tenía en aquel entonces de quitar la vida por vida o de una compensación financiera. O sea, eso persistía. La ley de Moisés colocaba entre el vengador de la sangre o el pariente más próximo y a su víctima la oportunidad para que el último llegara al lugar de asilo, a estas ciudades de refugio. Esto había de realizarse en una de las 6 ciudades de refugio establecidas, donde podía estar a salvo hasta que su caso fuese tratado delante de los hombres de su propia ciudad. Acompáñame a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio capítulo 19. Desde el versículo 1, dice, cuando el Señor tu Dios destruya a las naciones cuya tierra el Señor tu Dios te da a ti, y tú las heredes, y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades, dice, en medio de la tierra que el Señor tu Dios te da para que las poseas, Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que el Señor tu Dios te dará en heredad. Y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá allí. O sea, no cualquiera. O sea, esta es la hipótesis. Esta es la hipótesis. Te voy a dar la hipótesis de aquellos que sí van a poder huir ahí y van a ser recibidos. Dice, y vivirá aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Como el que fuere con su prójimo al monte o cortar leña, y al dar su mano al golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste morir. Se está exponiendo a un caso hipotético. Que pueden ser de cualquier forma, pero eso es un caso hipotético, para dejar claro que no hay la intención de aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Ya te diste cuenta cómo está. O sea, es una ley justa. No hay la intención. Dice, por tanto, yo te mando diciendo, separarás 3 ciudades.
Y si el Señor tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames al Señor tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadiréis 3 ciudades más a estas 3. Serían 6 en total, 6 ciudades de refugio, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare, y se levantare contra él, y lo hiriere de muerte, y muriere, si hiere a alguna y huyere a una de estas ciudades, entonces los ancianos de la ciudad enviarán y lo sacarán de allí, y lo entregarán en mano de vengador de la sangre para que muera. Aquí te está diciendo la diferencia. Esto no va a ser recibido en las ciudades de refugio. ¿Por qué? Porque con toda alevosía y ventaja, con toda la intención, mató. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. Fíjate qué importante entonces es entender desde entonces cómo es que el Señor le permite al hombre utilizar el sentido y la lógica en la propia ley. No hace falta ser abogado. No necesitamos ser abogados para entender la ley de Moisés. Las leyes siempre tienen que combinar entonces la misericordia con la justicia. Porque si son demasiado severas, van en contra de su propio propósito, puesto que su misma severidad hace improbable que sean cumplidas. No va a ser posible que sean cumplidas por la misma severidad y no cumplen el propósito conforme al corazón de Dios. Es muy importante entenderlo. Es lo que en derecho se le conoce como el espíritu de la ley. Entre abogados se expresa mucho eso en los tribunales, ¿no? Dicen, no, es que el espíritu de la ley, de esta ley, tuvo este objetivo y no está siendo cumplido. En fin, no sé. Así es de que, bueno, es importante entender todos estos aspectos. Vamos al versículo 14 de Éxodo 21. Dice: pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, que es el caso que acabamos de leer, de mi altar lo quitarás para que muera. ¿Por qué menciona el altar? Dice, de mi altar lo quitarás para que muera. Y esto se menciona porque en ocasiones el homicida se resguardaba en el templo. Sin embargo, esta ley le permitía a las autoridades retirarlo del templo para hacer justicia, para cumplir la ley. Fíjense qué interesante caso. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 2, por favor. Primera de Reyes, capítulo 2, dice, vamos a leer a partir del versículo 28. Dice: y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón. Y huyó Joab al tabernáculo del Señor y se asió de los cuernos del altar. Es decir, abrazó el altar, se escondió ahí, se dijo: aquí no me van a matar porque es el altar del Señor. Dice: y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo del Señor y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo: ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo del Señor y le dijo: el rey ha dicho que salgas. Y él dijo: no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey, diciendo: así dijo Joab y así me respondió. Y el rey le dijo: haz como él ha dicho, mátale y entiérrale. Y quita de mí, de la casa de mi padre, la casa de que Joab ha derramado injustamente.
y el Señor hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a 2 varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada. A Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. Y la sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre, más sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. Así de que un caso muy específico en el cual se cumple esta ley, cuando dice el Señor: lo quitarás de mi altar para que muera. Y verso 15 dice: el que hiere a su padre o a su madre morirá. De acuerdo al concepto hebreo de herir, esta expresión se puede entender de diversos sentidos. En el caso de los padres, por ejemplo, que tiene que ver con literalmente herirlos, o incluso causar una aflicción a los padres, que sería una herida en el alma, en el corazón de los padres. Así es de que por eso es muy importante que los hijos pongan atención en estos aspectos, porque nosotros como hijos y nuestros hijos debemos tener mucho cuidado de causar dolor en el corazón de nuestros padres. ¿Ok? Dice: el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Si bien es cierto, hoy en día no mueres físicamente, no te van a quitar la vida, lo cierto es que al ser una ley espiritual, mueres para Dios, delante de Dios, como hijo. Y eso es tremendo, es terrible. Es terrible, porque entonces pues no es tu propósito. Tu propósito es que tengas largos días sobre esta tierra. Verso 16: asimismo, el que robare una persona y la vendiere y se fuere hallada en sus manos morirá. Aquí se está hablando literalmente del delito de secuestro. Es decir, ¿qué significa? ¿Cómo se tipifica el delito de secuestro? Es la sustracción de una persona, privarla de su libertad y para obtener un rescate. Y el rescate está representado por dinero, por un pago de dinero. Así es de que lo que vemos aquí desde ese entonces tiene que ver con un secuestro. Dice verso 17: igualmente el que maldijera a su padre o a su madre morirá. Y bueno, aquí vemos algo relacionado con lo que habló Yeshua. Yeshua hablando en contra de las costumbres de los líderes judíos, de los líderes de Israel que estaban enseñando al pueblo, dijo: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o madre y a la madre muera irremisiblemente, pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre y a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que podría ayudarte. Bueno, lo que estamos viendo aquí tiene que ver con una maldición de un hijo hacia un padre, y Yeshua lo enseña en el contexto de la falta de atención, la falta de amor, la falta de respeto para los padres. Así es de que la maldición de un hijo hacia un padre se puede dar de esa forma, no necesariamente el hablar mal solamente, claro que sí, por supuesto, pero va más allá, tiene que ver con una acción de que Dios reprocha a los hijos cuando lo hacen en perjuicio de sus padres.
Verso 18, además, si alguno riñeren y no hiere a su prójimo con piedra o el puño y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Es decir, una vez más, estamos hablando de actos no intencionales. ¿Ok? Dice además, si alguno riñere y no hiriere, y uno hiriere a su prójimo con piedra o con puño, y éste no muriere, es decir, no hay la intención de morir, pero cayere en cama, pero hablamos de una riña, ¿sí? Dice, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. ¿Por qué hablamos de una ley distinta aquí? Bueno, porque de alguna manera hay una culpa compartida, porque estamos hablando de una riña, ¿sí? El uso de una piedra o del puño indica la ausencia de un designio premeditado para matar, ¿sí? Como hubiera sido en el caso de un arma preparada para eso. Aquí el aspecto relevante tiene que ver con una riña, lo que implica que la culpa de las lesiones puede ser equitativa para ambos, salvo el testimonio sobre el agresor y sobre la defensa propia, es decir, quién empezó el problema o quién empezó a agredir. Porque, y si uno empezó a agredir, quizás el otro hizo uso de la defensa propia, lo cual, por supuesto, que es aceptable. Y aquí lo estamos viendo. O sea, no hay nada que esté fuera de la ley. Además, verso 18, además, de eso ya lo leímos, dice, verso 20, y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Aquí vemos ya el castigo para el amo que se sobrepasó en el maltrato para los siervos. Estamos hablando de un siervo, es decir, un hijo de Israel. Verso 21, mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Y aquí vemos que cuando habla de propiedad, significa que estamos hablando de un esclavo, lo que implica que en ocasiones los textos pueden hablar indistintamente de siervo o esclavo, pero tendríamos que ver la hipótesis en la que se encuentra la persona para determinar si es uno o es otro. El hecho de que haya vivido el siervo demostraba que el amo no tuvo la intención de matar al siervo. ¿Ok? Dice verso 22, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgarán los jueces. Y bueno, aquí vemos un caso delicado, porque estamos hablando de un altercado no intencional, por supuesto no intencional, pero que por desgracia llegara a afectar a una mujer embarazada. En este caso, el niño abortado, el bebé abortado no es vengado con la pena capital. El agresor tendría que pagar una multa por el valor del feto, es decir, según lo que los jueces decidieran. Reparación, esto es lo que llevamos como la reparación del daño, porque la vida no tiene precio, en realidad no estamos hablando de algo que no tiene precio, la vida. Y en caso de que el marido haga una demanda ante la autoridad, pues en esta demanda se tendría que ventilar lo concerniente a la reparación del daño. Hoy en día, el caso, por ejemplo, de la muerte de una persona, pues por supuesto que la vida de una persona no tiene valor en términos reales, pero en términos de procedimiento judicial, los jueces están obligados a determinar la compensación en términos económicos. Por ejemplo, el caso de un padre de familia que mantiene que de él depende de su esposa y sus hijos. ¿A cuánto ganaba?
y cuánto le faltaban a los chavos para que todavía se valieran por sí mismos, y cuánto requería o requiere la mujer para su subsistencia. En esto está considerada la reparación del daño a la que el juez obliga al condenado, en este caso, ¿no? al inculpado. Bueno, de repente ya me siento que estoy hablando con los clientes, con los clientes como si estuviera yo en el despacho. Pero es parte de, para que ustedes traten de entenderme. Yo espero no ser muy técnico, porque de repente a veces cometemos ese error los abogados, somos como que de repente hablamos términos muy técnicos, pero si es así, por favor avísenme, por ahí un mensajito, y no entendí esto, no entendí aquello, y vamos a tratar de, la idea es hablarlo con palabras comunes, ¿ok? Esa es mi intención. Dice verso 23, ¿sí? Sí, ¿verdad? Sí. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida. Bueno, aquí se refiere a un daño de la mujer. En el caso de la muerte dice, si en caso de que la mujer muera por causa de esta circunstancia, pues bueno, tendría que pagar vida por vida. Hay dos opiniones en cuanto a la interpretación de este versículo, porque pues hablamos de una intención y hablamos de una no intención. Hay quienes opinan que el hombre tendría que pagar con su vida literalmente, y otros dicen que se trata de una indemnización monetaria, según el precio que hubiera sido vendida en el mercado de los siervos, siendo una mujer sierva. Los que mantienen la segunda opinión, en el caso del aspecto económico, dicen cuál es el argumento, la justificación, porque el hombre no tenía la intención de matar a la mujer, y tiene lógica, no hay la intención, y por eso no se le puede emplear la pena de muerte. Los de la primera opinión dicen que sí, tenía que morir, dicen que el hombre tenía la intención de matar al marido, también es reo de muerte por matar a la mujer. Entonces aquí ya se está como que especulando un poquito, pero dentro de del mismo contexto, porque probablemente los que riñeron, uno de ellos era el esposo. ¿Ok? Entonces, pero bueno, esos son los casos difíciles en un tribunal. Lo dejamos para los jueces. Sí, son difíciles. ¿Por qué? Porque ya se habla de circunstancias que tendrían que ser comprobadas, y cada caso es muy especial, muy especial. Para eso están los testigos, para eso están las pruebas periciales hoy en día, métodos científicos por medio de los cuales los peritos emplean mecanismos para determinar circunstancias que a través de los testimonios no se quedan claras, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un golpe que causó la muerte de una persona, la intención, la contundencia, el golpe contundente o corto contundente, si fue con una navaja, machete, o si fue con una piedra o con el puño, pero un perito te lo puede determinar. Los testimonios pueden decir unas cosas y otros pueden decir otras, pero el perito, en base a determinación científica, es impresionante los avances en esos temas, te puede determinar, y esto suele ser determinante para que el juez emita una sentencia específica. Y bueno, todo eso el Señor lo permite hoy en día para que cada vez se trate de hacer justicia como debe ser. Dice verso 24, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, o sea, de acuerdo a lo que sucedió con el caso hipotético de la mujer. Dice quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y bueno, esa es una referencia a la compensación monetaria. Por ejemplo, si una persona trabajando con 2 manos y 2 pies ganaba, o sea, completo e íntegro, ganaba 100 pesos, y después de la pérdida de alguno de sus órganos solo ganará 40, el agresor, ¿sí?, tendría que indemnizar el 60%.
durante el resto de la vida para compensar la pérdida. De lo que hablábamos hace un momento. Y es así, ¿no? En la ley laboral, pues también se considera así el trabajador. Si pierde algún miembro durante su labor en el trabajo, pues también es compensado. Así es. Así es. En la ley laboral, pero también en la ley civil y en la ley penal. En cualquier tipo de ley, siempre de forma incidental, es decir, en un pequeño procedimiento emparejado al principal, se procede a demandar la reparación del daño. Y ya las leyes, hoy en día, pues bueno, establecen mecanismos específicos según el caso de que se trate. Verso 26. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por sus dientes le dejará ir libre. Y si un buey acorneare a hombre o a mujer, y a causa de ello muriere, el buey será apedreado, y no será comida su sangre. ¿Por qué no será comida su sangre? Perdón, su carne. ¿Por qué no será comida su carne? Porque vamos a ver más adelante vamos a ver que este tipo de animales que morían de esta manera ya no son aptos. Por el estrés, ¿no? Que vivieron. Por el tipo de muerte, que vamos a verlo más con más detenimiento más adelante. Hoy en día, si tú resulta que tienes gallinas y resulta que una mañana amanecía una gallina muerta, ya no la debes comer. Por la razón que haya muerto. O que un perro la zarandeó y la mató en ese momento. Pues rápido, hazla y hazle un caldo. Ya no, por el tipo de muerte que tuvo. Ya no es apta. El animal, su carne ya no es apta para su consumo. Te va a hacer daño. Lo vamos a ver más adelante en el tema de las leyes dietéticas. Dice, verso, ¿qué? Perdón. 28. Verso 28, y si un buey acorneare a un hombre o una mujer, y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. ¿Por qué? Porque ya perdió, ya de alguna manera perdió un aspecto económico, una fuerza de trabajo. Pero si el buey fuera corneador, aquí viene una excepción, algo muy específico. Dice, pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiera notificado y tu animal es peligroso y no lo hubiera guardado y matare a un hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Literal. ¿Por qué? Sabía él que el animal era agresivo. Sí, lo que hoy en día se sanciona por la culpa por causa de la desidia, por causa del descuido. Aquí en un momento dado tú tienes la responsabilidad de cuidar a tus animales. Si tú tienes un perro que guarda tu casa, que cuida tu casa, aunque sea con ladridos, como sea, que por la razón que sea, a lo mejor lo tienes como mascota simplemente, pero es un animal que puede llegar a morder, y si tú lo sabes por el tipo de raza que es, no importa cómo lo hayas criado, que lo hayas criado como si fuera tu hijo, tu hermanito. Hay animales que, sobre todo hablando de perros, que la raza ya les viene el carácter al animal, independientemente del instinto. Hay razas específicas que son agresivas, que son sobreprotectoras de la casa. No permiten que un extraño ingrese a tu casa. Si no lo conoce el animal, aunque sea tú sí lo conoces, pero el animal no, pues se va sobre. ¿Por qué? No lo conoces. O sea, lo que está haciendo el animal es actuando instintivamente para protegerte a ti, a tu casa. Se vuelve el protector de tu casa. Es peligroso tener una mascota sin conocer
el tipo de animal que estás adquiriendo, que estás criando. Muy peligroso, hay que tener cuidado. Y ahí está la responsabilidad. ¿Por qué hablamos de este tema? Porque es justo lo que estaba sucediendo en aquel entonces. La falta de responsabilidad en el cuidado de un animal que sabes que es peligroso, agresivo, y que no tuviste el cuidado necesario para contener, para mantenerlo sujeto, amarrado, encerrado, etcétera. No sé. Entonces lo mismo, de eso se trata. Eso es lo que vamos a ir haciendo en todos estos capítulos. A partir de entonces vamos a ir viendo cómo la ley de Moisés hoy tiene vigencia. Literal. ¿De acuerdo? Ese es el propósito de todos estos estudios. Y bueno, espero que continúen con nosotros para que continúen ustedes hilando toda la ley. Verso 30. Si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuando le fuere impuesto. Haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. ¿Quién tuvo en este momento, a quién le vino en su mente un acontecimiento relacionado con 30 siclos de plata? 30 monedas de plata. El rescate es lo que hoy en día se describiría como el pago de la reparación del daño, lo cual siempre se traduce en el pago de dinero. Pueden ustedes ir anotando en sus Biblias, si no tiene problema. Yo sí anoto en mi Biblia, pero ustedes no tienen problema por anotar en sus Biblias. Pueden ir anotando en sus Biblias alguna pequeña expresión en la que puedan, para que ustedes a la hora de leer en otra ocasión entiendan de qué se está hablando. Por ejemplo, cuando se habla del rescate, bueno, pues ahí tiene que ver con la reparación del daño, y lo cual se traduce en el pago de dinero, aunque sabemos que la vida de una persona, pues por supuesto que no tiene precio. Hoy una implicación simbólica relacionada con lo que hizo Yeshua ante los principales, lo que hizo Judas ante los principales en aquel entonces, cuando ofreció él mismo entregar a Yeshua. Este simbolismo fue el sometimiento a nivel de un esclavo que hizo Judas, o de un siervo, ya que de acuerdo a esta ley, el valor que los principales sacerdotes le dieron a Judas por su servicio fue precisamente 30 monedas de plata. Verso 33. Y si alguno abriere un pozo y cavare cisterna y no la cubriere, y cayera allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará al dueño el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Claro, lo que en un momento dado se está buscando es la responsabilidad que tú llevas a cabo acerca de lo que tú haces en tu casa. Por ejemplo, imagínate que tú en tu casa estás haciendo una barda, ¿sí? Estás construyendo una barda, pero no tienes cimientos, la estás haciendo mal. Imagínate que esto, digo, en caso hipotético, y resulta que un viento fuerte o un pequeño temblor, un sismo, se cae la barda, pero resulta que descubren que la barda fue mal hecha. Tú tienes la responsabilidad de compensar el daño. Si se cayó encima del carro de tu vecino, o afectó a algunas otras cosas, o incluso a algunas personas, ¿sí? En tu casa, por ejemplo, en el frente de tu casa quieres poner, no sé, estás haciendo alguna obra y dejas varillas, dejas algo con lo que pueda lastimarse la gente, tú vas a ser responsable de eso. No puedes hacerlo. Y si ustedes se dan cuenta, este tipo de leyes pues aplican de forma general, de respeto, tanto para los que son de tu fe como para los que no son de tu fe. Y esas leyes, el cumplimiento de estas leyes, te permiten dar testimonio, un buen testimonio a aquellos
que no son de tu fe incluso. Dice, verso 35. Y si el buey de alguno hiriere a buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y repartirán el dinero de él, y también repartirán el buey muerto. Pues si era notorio que el buey era corneador desde tiempo atrás, y su dueño no lo hubiera guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. ¿Ok? Así es de que, pues estas leyes, en esas leyes el Señor nos enseña a ser responsables por nuestros animales y por la propiedad de nuestro prójimo, ya que en el caso de los animales que se utilizan como el trabajo de campo, representan una herramienta de trabajo que repercute en dinero, por supuesto. Y en las ciudades, los animales domésticos son también una responsabilidad en todo lo concerniente al respeto a nuestros vecinos y a nuestros prójimos. Pues bueno, hasta aquí llegamos en el estudio de este capítulo y vamos a terminar con una oración, por favor. Bendito Dios, gracias te damos, Padre, por este Shabbat que estamos teniendo tan hermoso, Señor, escuchando tus instrucciones, Padre, y queriéndolas obedecer. Te pedimos que queden grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón, que orades nuestra oreja, Señor, para que podamos escuchar tu palabra y convertirnos así en siervos tuyos por amor, Padre eterno, para que seamos obedientes a ti, que permanezcamos, Padre eterno, en tu ley, en tus mandamientos, Padre, en tus estatutos, para que podamos ser nombrados siervos tuyos, hijos tuyos, Señor, por siempre. Gracias te damos porque tú consideras todos los hechos de nuestra vida, todos los hechos y actos que se podrían dar, Padre eterno, en las relaciones humanas, mi Dios, entre siervos, entre prójimos, entre vecinos, entre todo el pueblo, Padre eterno, para que nosotros podamos conducirnos con respeto, sobre todo, Señor, con respeto ante las demás personas, Padre, no disminuyendo el derecho de nadie y también defendiendo, Padre eterno, tanto nuestro derecho como nuestra responsabilidad que tenemos delante de las personas. Gracias, Papito, por esta enseñanza que hemos tenido y te pido, Señor, que siga siendo de bendición este Shabbat, Padre. Gracias te damos por todas las personas que se han conectado, que tú las bendigas y las guardes en donde quiera que se encuentren. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.